Muy buenas noches. Continuando con el tema número 2 de educación para la ciudadanía, vamos a tratar sobre la igualdad como condición natural y jurídica. Entonces, la igualdad es la base sobre todo la convivencia democrática de cada país. Entonces, ¿qué es la igualdad ciudadana? Pues todas las personas tienen el mismo valor, el mismo dignidad. Y vimos ayer sobre los derechos humanos, todos tienen goce, así sean personas privadas de la libertad o personas naturales como nosotros. Todas las personas tienen ese mismo valor, esa misma dignidad, independientemente de lo que hagan. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que toca ser justo ante la ley, ante la Constitución. Nosotros debemos ser justos, ¿ya? Independientemente de lo que sea la persona y lo que le consideremos buena o mal, ¿ya? Entonces, un dato curioso, por ejemplo, aquí en Ecuador la Constitución menciona la palabra igualdad más de 20 veces y a veces no se la cumple a cabalidad, sobre todo ya en cuando lo aplicamos en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es la igualdad natural? Es cuando las personas nacen con una dignidad, nacen en libertad, es decir, nacen sin problemas, tal vez de libertad. Por ejemplo, las personas que nacen tal vez en las cárceles, todos esos tienen un poquito de discriminación, sobre todo a este tema de los derechos humanos. La igualdad no depende de la raza, no depende del sexo o la condición, ya depende enteramente, es una base filosófica basada en los derechos humanos. Nosotros ya vimos ayer lo que eran los derechos humanos, así que va relacionado. Entonces la igualdad jurídica es cuando todas las personas son iguales ante la ley, es decir, ante la Constitución. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nos va a garantizar tanto los derechos, las oportunidades y sobre todo la protección ante esa Constitución. Entonces, por ejemplo, la igualdad ante la ley de acceso a la educación. Nadie le puede prohibir estudiar, nadie le puede prohibir igual la salud, ¿ya? No le pueden prohibir esas cosas. Eso está en la Constitución y se lo tiene que respetar. Entonces, ¿qué hace una persona natural versus una jurídica? Pues, como las palabras lo dicen, natural es nace con la persona y jurídica el Estado es lo que le reconoce y le protege. Obviamente ambos buscan evitar sobre todo la discriminación y evitar desigualdades, que son la finalidad de ambos. ¿Cuál es la igualdad formal? Pues cuando son todas las personas son iguales ante la ley, todas, absolutamente todas, desde la persona que recién nace hasta el abuelito que ya va a cumplir 100 años, entonces todas las personas son iguales ante la ley. No se acepta distinciones, es que yo me considero heterosexual, homosexual, pansexual, etcétera, pues no se acepta nada aquí. Todos somos iguales ante la ley y punto. Entonces, eh, se lo quiere a veces corregir, a veces no se lo logra, a veces ya hemos hecho reformas a nuestra constitución un montón de veces. Cuando nosotros vamos a consultas populares es cuando quieren hacer reformas a la constitución. Entonces, ese es el límite. Corregir se supone, corregir esas desigualdades que son reales. ¿Cuál es la igualdad material? En esta, sobre todo, es la búsqueda de condiciones reales para ejercer los derechos. Por ejemplo, podemos incluir los derechos políticos, porque aquí en Ecuador todos pueden ser elegidos y elegir, ya no hay esa distinción. Todos pueden obtener una beca, todos pueden ingresar a la universidad, ya que existe un proceso ya es diferente, pero de ahí todos tienen la libertad de hacerlo si desean. Entonces, por ejemplo, cuando hay becas, cuando nos dan accesibilidad a diferentes programas, este mismo es una accesibilidad a un programa, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que sí se da en la mayoría de casos, no al 100%, pero se da en un poco siquiera. Y eso hay que valorarlo, porque no en todos los países pasa esto. ¿Cuál es la necesidad de igualdad material? Pues
Obviamente va a reducir las brechas económicas y sociales. Vamos a permitir la participación de todas las personas, sobre todo en el acto democrático, cuando hay elecciones, todos pueden votar independientemente de la clase, ya sean ricos, pobres, clase media, clase obrera, ya independientemente de eso, todos pueden participar en eso. Y esto obviamente impulsa la justicia social. ¿Cuál es la historia de la igualdad? Nace con la ilustración. Recordemos que la ilustración viene después del renacimiento, entonces viene con el término de la libertad, de la igualdad, y si nosotros le ponemos al otro término que es de la fraternidad, pues viene de la Revolución Francesa, que la finalidad de Napoleón era que todos sean iguales ante la ley. Esto en el siglo XX comenzaron a declararse los primeros derechos, sobre todo para las mujeres, y los derechos laborales para los trabajadores, porque recordemos que antes trabajaban en grandes fábricas por mucho tiempo, no tenían acceso a la salud, no tenían un salario justo, y las personas fueron luchando por esto, pues si lo consiguieron. Por eso es que ahora en la mayoría de países se trabaja 8 horas. Aquí la igualdad en Ecuador, aquí sobre todo en nuestro país, pues el derecho a no ser discriminado está en la Constitución, así que no hay que vulnerarlo. Hay una paridad política, usted se puede afiliar al partido político que usted desee y nadie le puede decir nada. Hay ese reconocimiento a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, a casi a las 16 etnias que están reconocidas aquí en el país, todos tienen ese reconocimiento de cultura ancestral, entonces eso está en la Constitución, entonces hay que respetarlo sobre todo. La igualdad y participación, hay, como sabemos, todos tenemos la oportunidad para votar, todos podemos opinar y decidir libremente, nadie me puede obligar prácticamente a eso. Y eso es la base de una democracia inclusiva, porque todos pueden participar activamente de esas decisiones del país. ¿Cuáles son los factores de desigualdad? Primero, obviamente, la pobreza. Es muy difícil de contener y controlar. Es casi imposible terminar con la pobreza. El racismo que todavía está presente, y eso que estamos en el siglo XXI. La falta de educación todavía se sigue habiendo, así que hay que ir solucionando estos problemas. La violencia de género ya se ha ido quitando durante el trayecto de los años, ya las mujeres son más participativas, les gusta educarse, les gusta participar en la vida política. Ahora obligatoriamente cuando elegimos alguna candidato, siempre va a estar una mujer, porque ahora 50% hombres, 50% mujeres, entonces se han logrado muchísimo también en parte del grupo de las mujeres. Ya no existe la exclusión de las personas con discapacidad, ni las personas privadas de libertad, ni ellas están excluidas, todos están incluidos en nuestro nuevo sistema, desde el 2008 sobre todo, porque desde ahí creamos la nueva constitución. ¿Cuál es la igualdad y la educación? Pues la educación, si yo me educo, obviamente voy a reducir esa igualdad. No porque vaya a conseguir cosas ni todo eso, sino porque yo adquiero el conocimiento suficiente tal vez para entrar en conciencia de lo que es eso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Diferentes estrategias. Eso es lo bueno cuando nos educamos. Entonces, el sistema inclusivo beneficia al país. Y Ecuador es uno de los países que garantiza la educación gratuita en los primeros niveles. Entonces la escuela y el colegio es gratuito prácticamente, ya que los padres los pongan en particulares, en fiscomisionales, ya es diferente tal vez, pero en la mayoría del país la educación es gratuita. La igualdad política, como sabemos aquí en Ecuador, el voto es universal y secreto. Nadie debería saber su voto y todos votan. Aquí cumple 16 años hasta los 18 facultativo, y de los 18 hasta los 65 ya es obligatorio el voto. Es decir, todos deben votar, todos deben ejercer eso. Hay candidaturas sin discriminación, eso ya depende, como uno de los artículos dice que hay que ser aptos para elegir y ser elegidos, así que podemos nosotros participar
tranquilamente, si lo deseamos, conseguimos un partido político y tranquilamente participamos. Existe la promoción de la paridad, por eso es que les dan fondos del Estado a todos los grupos políticos y no independientemente de cada candidato, porque sería muy desigual que una persona rica y un candidato pobre, los dos estén tal vez luchando por el puesto, pero no tengan las mismas condiciones. Entonces ahí se creó esta ley. También está la igualdad económica, que es sobre todo el acceso a un empleo digno, que esté sobre todo reconocido con los beneficios de la ley. Es muy difícil, eso sí, aquí en Ecuador, pero es que eso se debería reclamar, una igual remuneración por el igual trabajo. Si yo soy docente y siendo hombre y mi compañera es docente igual siendo mujer, pues deberíamos ganar ganar lo mismo, por decir. Estamos haciendo el mismo trabajo en las mismas condiciones, así que se debe ganar prácticamente lo mismo. Obviamente no se puede aplicar en todos, porque por ejemplo en el fútbol, que es lo que más ponen ejemplo, no es lo mismo que un futbolista hombre genere que lo que genera una futbolista mujer. Entonces ahí sí se ve las diferencias. Pero si un trabajo está en las mismas condiciones de laborales, en el mismo turno, en el mismo todo, pues deberían ganar prácticamente igual. Por ejemplo, en mi caso, yo como docente y mis compañeros docentes deberíamos ganar lo mismo. Entonces esto se debería hacer ley, la prohibición de la explotación laboral. No se cumple, eso sí es muy difícil de cumplir en los trabajos actuales, sobre todo aquí en Ecuador, más que todo por necesidad. A veces las personas aceptan cualquier trabajito que nos den, y eso es el inconveniente. A veces nos conformamos con tan poco que no valoramos. Entonces sí hay que ir exigiendo como pueblo, pero cuando tengamos ya la capacidad también, eso sí, porque a veces cuando estamos en necesidad, pues ¿qué más nos toca? También está la igualdad social, el respeto a la diversidad cultural, a la diversidad religiosa. Aquí en Ecuador es un país laico, es decir, no se obliga a tener alguna religión. Obviamente aquí en Ecuador casi el 85% es de católico, ya entonces, pero igual sigue siendo un pueblo laico. Eh, Tenemos el derecho a vivir sin violencia, no se cumple a cabalidad igualmente. Tenemos que exigir la convivencia armónica, igual es muy difícil cumplir cuando no tenemos las condiciones como país. ¿Cuáles son los desafíos actuales aquí, sobre todo en Ecuador? Las brechas salariales sigue habiendo. Nosotros, por eso la mayoría de empleos no hay, solo tiene empleo digno el 30%, el resto te está en el subempleos y desempleo. Entonces todavía existe esa brecha salarial. El racismo estructural, todavía existe un poco de racismo, y eso ya es algo que debemos transmitir a las futuras generaciones, de que ya no se lo debe hacer, porque eso es más parte es por de los adultos que de los niños. La discriminación digital es algo nuevo que ha aparecido con el tema de las redes sociales y la necesidad de accesibilidad, porque todos quieren estar conectados. Ahora el que no tiene algún dispositivo electrónico o algo prácticamente está atrasado, así que siempre tenemos que ir evolucionando. Siempre es necesario un celular, así digan que es perjudicial, siempre es bueno tener un celular siquiera por familia. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que entender que la igualdad se construye a diario, todos los días. Debemos ser conscientes de esto, de que cada persona debe buscarlo, no esperar que tal vez me traigan o me den o me ofrezcan. Entonces, hay que buscar eliminar esas barras, eliminarlas algún día, y sobre todo promover el tema de la justicia. Listo. Ese ha sido el temita número 2. Por hoy día no hay deberes, así que tranquilos. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.